el año 1114, el Papa Lucio II creó los cimientos de la Inquisición, pero fue el Papa Lucio III quien en 1184 estableció la Inquisición episcopal. ¿Pero qué era la Inquisición? ¿Qué perseguía realmente? ¿Es cierto que se luchaba más contra la competencia de la fe que contra el maligno? ¿Cómo se torturaba a un hereje o una bruja? El periodista y escritor Pedro Palau Pons nos habla esta noche sobre una de las organizaciones más siniestras de la historia. Bien, pues vamos a hablar de ese inquisito sistemático, vamos a hablar de la Inquisición, vamos a hablar de aquellas tropelías que la propia Iglesia Católica en su día, Lucio II, Lucio III, papas insignes de esa época convulsa, llevó adelante a través de sus penas capitales para aquellas personas que a lo mejor no estaban dentro del dogma de la fe del momento, pero sin embargo no tienen nada que ver ni con la herejía, ni con el demonio, ni con Satanás, ni con ningún tipo de prendas que hablaran del maligno. Simplemente mantenían a lo mejor o profesaban algún tipo de filosofía pagana más que otra cosa. Pero vamos a hablar de la Inquisición, de las torturas que la Inquisición llevó adelante y cómo eran aquellas torturas. Va a ser posiblemente un espacio un poco difícil de entender desde el punto de vista de la bondad del hombre, ¿verdad? Porque si damos con pelos y señales cómo era una tortura, a lo mejor no a todo el mundo le va a gustar ese tipo de referencias. Por consiguiente, vamos a estar unos 14-15 minutos en esta pequeña entrevista. Lo digo para aquellos que sean muy susceptibles de escuchar ciertas cosas o de ver ciertas cosas. Pedro Palau Pons, muy buenas noches. ¿Qué tal? Buenas noches. Bienvenido. Gracias. Desde luego, hablar de tortura no nos gusta a nadie. No. Pero habría que recordar un poquito para saber lo que se hizo en su momento por personas que no tenían ningún tipo de conflicto ni tampoco eran aliados con el demonio. Claro, es que fíjate que estamos hablando de una institución que actualmente recibe el nombre de la Institución para la Doctrina de la Fe, es decir, la institución inquisitiva, la Inquisición como tal ya no existe, pero sí existe un poco la institución de la doctrina de la fe. Hoy evidentemente no matan a nadie. Estamos hablando de una institución que en Europa acaba con más o menos 300.000 personas, que entre Europa y América nos vamos a más del 1.000.000 de personas. Por ejemplo, un dato, ¿no? En Alemania, solo en Alemania, se quemaron por brujería, otra cosa es que lo fueran o no, 50.000 personas en la hoguera. Es decir, 50.000 personas, 50.000 mujeres fueron acusadas de ser brujas y fueron quemadas en Alemania. En España la Inquisición llevó a juicio a unas 44.000 personas. Y es curioso porque en España la Inquisición formalmente se constituye en el 1234 y hasta 1834 no acaba. Es decir, es evidente que ya en el siglo XIX, en 1800 y pico, ahí ya no hay tanto crimen, ¿no? Pero hablamos de una larga trayectoria de persecución de todo aquello que no fuera correcto con la fe. Es decir, hay que hacer un matiz, que yo creo que es importante. Todo el mundo relaciona Inquisición con brujas. La Inquisición no solamente perseguía la brujería, esto es algo más tardío. Inicialmente la Inquisición nace para perseguir la herejía, es decir, para averiguar quiénes están realizando cultos que no son el oficial y que pueden ser perniciosos. Poco a poco eso se va incrementando, se empieza una lucha contra el paganismo y se establece que si bien la magia existía, porque en las cortes europeas había astrólogos y había magos, se establece que la parte perniciosa es la mujer y se convierte básicamente en una persecución mayoritariamente contra la mujer. Se determina la existencia de la palabra bruja, es decir, se inventa la palabra bruja, no existían brujas hasta que no se inventara la palabra en torno al siglo XI, siglo XII. Había pues, sacerdotisas, mujeres que hacían pues, sus artes paganas, pero no eran brujas. Y a partir de ahí se dice y se establece como precepto que a la bruja no la dejarás con vida. Eso significa que cualquier mujer que pudiera ser tildada de bruja podía acabar en la hoguera, ¿no? Y eso es lo que hace la Inquisición, empezará a extender sus redes para practicar la inquisitio. La inquisitio no era más que la denominación de ves, pregunta y averigua. Y en cuanto sepas que hay algo extraño ahí, vamos a forjar un juicio, vamos a elaborar, vamos a detener a personas, vamos a torturar a personas y vamos a ver qué hay realmente, ¿no? Claro, a partir de esta historia hay datos muy curiosos y es que ahí el inquisidor
no es, o mejor dicho, la persona que está, el verdugo que está trabajando con el inquisidor, no tiene por qué ser un hombre de fe. Es decir, una cosa es el hombre de fe, el clérigo que es inquisidor, que tiene sus verdugos, sus sicarios, sus informadores, que son los que se ocupan de hacer el trabajo sucio. No siempre un hombre de fe o un religioso era el que se ocupaba de torturar o de hacer todo esto, ¿no? Y en sí era muy curioso porque ellos decían que actuaban por el bien de la persona. Es decir, cuando se detenía a alguien era por su bien, para apartarlo de las ramas y de las raíces del mal, ¿no? Lo primero que se hacía con una persona que era detenida a nivel inquisitorial era lavarla, mejor dicho, desnudarla, lavarla, pero lavarla no era que vamos a hacer un bañito reconfortante que te vas a sentir muy bien, no, era lavarla de cualquier manera e inmediatamente rasurar todo su cuerpo. Porque lo primero, rasurar todo el cuerpo, tanto en hombres como mujeres, cabeza incluida, porque primero porque existía la creencia de que los brujos se escribían mensajes secretos en la cabeza. Es decir, lo que hacían era se rapaban la cabeza, escribían un mensaje secreto o se grababan un mensaje secreto, un símbolo secreto, y luego cuando crecía el pelo ya eso quedaba invisible, ¿no? Y se decía que ahí estaban los símbolos demoníacos o los símbolos satánicos. Pero luego, porque se buscaba lo que se vino a llamar la marca de la bruja. La marca de la bruja podía ser una verruga, podía ser cualquier elemento en el cuerpo, cualquiera, que el inquisidor de turno o el verdugo de turno considerase que eso no era natural. Por lo tanto, cualquier alteración del cuerpo se decía que era fruto del pacto con un demonio o fruto de un comportamiento nefasto. Curiosamente, los inquisidores buscaban la marca de la bruja entre las ingles de las mujeres. ¿Por qué? Porque sabemos que la tradición dice que se ponían la escoba ahí y que gracias a la escoba volaban. Realmente lo que hacían las brujas no era ponerse una escoba para volar, no es que estaban buscando una línea de bajo consumo en vuelo, sino lo que hacían era cabalgar sobre un símbolo fálico, es decir, un trozo de madera que representaba el símbolo fálico, que era untado de sustancias psicotrópicas, que al ser absorbidas... Como la belladona, ¿no? Por ejemplo, como la belladona, claro, al ser absorbidas, las brujas lo que hacían era tener un viaje y creían tener capacidad de volar, ¿no? Entonces, fíjate lo que te decía, primero desnudaban, limpiaban con malas maneras, y a partir de ahí lo que hacían era empezar a buscar la marca. Si una mujer tenía la desgracia de tener lo que ellos llamaban la marca de la bruja, un lunar, por ejemplo, a partir de ahí ya se empezaban los procesos de interrogatorio serios y de tortura seria. Pero claro, un interrogatorio serio, como tú bien dices, ¿no? ¿Quién no confesaba con la cantidad de, ahora les vamos a explicar, ¿no? Sí. De torturas que hacían? ¿Tú eres bruja? No, no soy bruja. ¿Tienes pactos con el diablo? Nunca he hecho un pacto con el diablo. ¿Cómo que no? Si nos han dicho que sí. Claro. Por mucho que dijeras que no, no tenías ningún tipo de... Claro, de confesión equilibrada, ¿no? Sí, pero, a ver, la buena noticia, por decirlo de alguna forma, es que se generaron hasta 5 sistemas de tortura y había uno que era la llamada tortura preparatoria. La tortura preparatoria se aplicaba con aquellas personas que en principio parecían como muy inseguras. No olvidemos algo importante, y es que cuando hablamos de procesos inquisitoriales, de herejía y de brujería, se instaba a la denuncia y muchas veces, pues si había en una aldea alguien que le tenía manía a otro alguien, lo denunciaba y a lo mejor aquel pobre hombre o aquella pobre mujer es que le habían robado una cabra, simplemente, o sea, no hacía nada, ¿no? Entonces, claro, cuando los verdugos veían o cuando los interrogadores veían que la persona, dices, bueno, se hacía un interrogatorio suave, donde lo que se buscaba era una confesión rápida y básicamente aquí era algo suave en el sentido de se le amenazaba, se le decía pues que se iba a lo mejor pues a castigar a su marido si era una mujer o a la mujer si era el marido, y se le hacía algo suave como era pues atarlo durante varias horas, dejarlo sin comer, sin agua, azotarlo un poquito para que fuera entrando un poco en... ellos lo llamaban la tortura preparatoria, quizá a lo mejor le podían llegar a arrancar las uñas, imagínate, esto era lo suave, ¿vale? Entonces era una cosa así como livianita,
Dice, bueno, te estamos haciendo una tortura suave, solo te hemos arrancado las uñas de los pies, te hemos latigado 80 veces y, bueno, te hemos aplicado agua caliente. Pero Pedro, no caliente, hirviendo, ¿no? Sí, no, caliente porque era suave. Claro, Pedro, pero imaginemos que la persona le da pánico todo eso y no quiere seguir adelante y, bueno, y llega a confesar para que no le hagan nada. Claro. Imaginemos que es bruja o brujo, eran más brujas que brujos, ¿no? Y confiesa, aunque no tenga nada que confesar, ¿no? Claro. ¿Qué hacían? ¿Qué hacía? ¿Le perdonaban la vida ya? No. ¿No? No. ¿No? A ver... ¿Que había confesado? Sí, lo que pasa es que dependía mucho del delito. Es decir, no todo el mundo era ejecutado, ni todo el mundo, que eso también es importante clarificarlo, ¿no? O sea, el hecho de que haya, se calcula que 1 millón de víctimas, más o menos entre Europa y América, pues luego olvidemos que cuando descubrieron toda América, se llega al continente americano y se hace la gran arrasada con los nativos americanos. La Inquisición allí era un no parar, aquello, ¿no? Era un lex bonus aquello. Entonces, claro, una cosa son el millón de personas que se atribuye, que se calcula que han podido fallecer por culpa de la Inquisición o a que han sido ejecutadas, y otra es el gran número de personas que fueron juzgadas. Por ejemplo, no era lo mismo contribuir donando una cabra negra para un aquelarre, será una contribución menor, que participar en un aquelarre. Entonces esa persona, pues tú has sido el que ha donado las cabras a tu vecino para que fuera el aquelarre, sí. Pues bueno, entonces a ti se te podía poner una multa, se te podía obligar a trabajos forzados, a lo que serían servicios a la comunidad. Se podían hacer diferentes tipos de sentencias que no siempre ocupaban la muerte. Luego hay una cosa también, que es un poco lo que nos dio el tema la semana pasada, ¿no? Y es, a la persona se le podía juzgar en presencia o en ausencia. Cuando se le juzgaba a la persona en ausencia, porque había personas que eran torturadas, se les dejaba en libertad, porque convenía dejarlas en libertad para que explicasen qué había ocurrido, ¿vale? Pero igualmente había personas que al estar en libertad, que luego se fugaban, eran juzgadas en ausencia. Se hacía un muñequito y ese muñeco era lo que se juzgaba, ¿no? Pero ya te digo, eso era un poco el lado más suave, ¿no? La confesión más suave. Entremos en materia. Entonces, bueno, luego tendríamos la tortura, había la tortura final.